Soy el indio Coria y poseo técnicas milenarias de sanación para dolores crónicos con medicina ancestral. Ayuda espiritual. Los espero. Formosa es una provincia argentina, aquí en nuestro país, donde están los Huichí, los Toba, los Pilagá. Y ocurrió prácticamente como un accidente para que yo les contara esta historia, que tiene que ver con un médico, el doctor Esteban Laureano Maradona. Este doctor venía de viaje desde Rosario hacia el norte, iba rumbo, ahora va a contar un testimonio que fue operada por el doctor Esteban Laureano Maradona. Viajaba en tren este doctor y ocurrió un accidente que una mujer parturienta se descompuso y el doctor tomó cartas en el asunto, como médico que es, un filósofo, un filántropo. Decidió atenderla y se bajaron en el primer pueblo de ese recorrido largo todavía que quedaba, y ese pueblo es Estanislao del Campo. Este doctor, que es el médico de los pobres, que es el investigador de las plantas que curan, trabajó durante muchos años allí en Estanislao del Campo, intercambiando cultura. Realmente hizo interactuar las dos culturas, la occidental de la universidad, la que él traía, con su bagaje, con sus ganas de aprender, y a partir de ahí decidió quedarse en Estanislao del Campo, atendió a esa señora, seguramente, no sé si se quedó o se fue, pero esta señora Marianita que yo les voy a presentar, fue operada por el doctor Maradona, allá en Estanislao del Campo, vivía muy cerca de ahí, y tuvo una peritonitis. Primero la atendió un curandero, bueno, que no le fue bien con el curandero porque, bueno, no estaba haciendo bien las cosas. El padre decide ir a atenderla, llevarla a Estanislao del Campo para que la atienda el doctor Maradona, que la terminó operando. Experiencia de Marianita Ruiz en Estanislao del Campo con este héroe, con este prócer, con este hombre sabio, Esteban Laureano Maradona, en Estanislao del Campo, que han dejado un precedente grande, 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 grande para el mundo, y que también hoy le han hecho un museo, un lugar donde va a quedar reflejada la historia de los sabios conocimientos de este hombre, Esteban Laureano Maradona. Ahí va. Uno recorre el país de punta a punta, los cuatro vientos, como decimos nosotros, los pueblos primigenios, y llegamos a Formosa. Es más, llegamos a Estanislao del Campo. ¿Alguno lo sintió nombrar? ¿Sabe por qué era famoso Estanislao del Campo? Más allá de su cuestión geográfica, porque ahí estaba Esteban Laureano Maradona, alguien que venía de allá de la Picún Mapu, de Rosario, de Esperanza, donde había nacido. Pero la historia me la va a contar. ¿Cómo te llamas, mamita? Marianita Ruiz. ¿Dónde naciste? Nacida y criada en la provincia de Formosa, departamento Patiño. Nuestro paraje se llamaba Tres Pozos. Y de ahí hacíamos como 5 leguas a Estanislao del Campo, que era nuestro pueblo más cercano. 5 leguas, 25 kilómetros. Sí, a nuestro lugar donde vivíamos. El papá, la mamá, los hermanos. Papá, ¿todos? Mamá y mis hermanos. Ahí en ese lugar. En ese lugar. Papá se dedicaba
a la agricultura. Éramos 17 hermanos, pero nos criamos 12 hermanos, 6 chicas y 6 varones. Y mi papá, como era agricultor, uno de los más grandes que había en la zona, él siempre llevaba su algodón, su girasol, sorgo, maíz al pueblo, siempre y cuando le pedían para que lleve, se iba ahí. Después un día me enfermo yo. ¿A qué edad? Yo recuerdo más o menos 17, 18 años tendría, capaz que era 17 por ahí. Y me llevó mi papá en un carro de bueyes, porque en ese momento no estaba la jardinera, habían prestado la jardinera con los caballos y no se encontraba disponible. Entonces me dijo papá, bueno, ya que te llevo a vos al doctor, al médico, había otro doctor en el otro pueblo que se llama Pozo del Tigre, y ahí había otro doctor que era de apellido Godoy, pero a ese nunca recurríamos nosotros. Íbamos a Estanislao del Campo, donde estaba el doctor Maradona. ¿Y cómo fue? ¿De qué se enfermó, Marianita? Empecé con vómito, con dolor de estómago y fiebre, mucha fiebre, y ya venía como una semana así. Y apareció un señor que decía que era sanador y le dijo a mi papá, usted, don Ruiz, don Claudio, le dice, a mi papá le decían el comisario de la tablada. Bueno, le dice, usted le tiene que ordeñar en un vaso con caña paraguaya, la mitad de la caña paraguaya en el vaso y ahí ordeñarle la leche de la vaca encima. Y ese que tome. Claro, a mí me daban todos los días. Íbamos al corral, mamá sacaba la leche y me ordeñaba y me daba. Y el primer vaso de leche con caña me mareó, no podía caminar. Entonces agarré, me senté en la tranquera del corral, me quedé ahí un rato. Entonces pues me dice mi mamá, levantate chinita y andate para la casa, no estés ahí al pedo como oreja al sordo. Esa ocurrencia que antes tenían la gente del campo. Bueno, procuré, me fui como pude, al otro día otra vez, después yo ya no quería tomar. Claro, había sido que en vez de sanarme, me iba empeorando, porque la caña esa tenía mucho alcohol, Claro. y el alcohol ya me estaba por reventar el apendicitis. Bueno, después dijo, papá, no, deje de tomar esa porquería, yo la llevo al doctor, ató el carro con sus bueyes y encaró y me llevó. Pasábamos riachuelos, esteros, y había un lugar que se llamaba el Estero del Sarmiento. Había muchas aves ahí. Y bueno, llegamos allá, ya yo no daba más de fiebre, tenía azúcar si querés. Y me llevó ahí a la salita del ferrocarril, porque había el ferrocarril a leña, que creo que se llamaba el Sarmiento, el ferrocarril. Ese iba de Formosa a provincia de Salta, a embarcación. Y bueno, papá me llevó ahí a esa salita y ahí estaba el doctor Maradona. Entonces, le tomaron la temperatura y me dijo que volaba de fiebre. Y le dije yo dónde me dolía. Y me revisó y ya tenía hinchada esta parte de la pierna y ahí la ingle. Y me decía, hay que operar de urgencia. Y había un solo enfermero que le decían, los padres eran apellido Roldán, y el chico se llamaba Baldomero, algo así, el chico.
Y bueno, me puso una inyección y me alzó en una camilla. Y ahí empezó el doctor Maradona con sus guantes y qué sé yo. Me abrió, yo no me acuerdo con qué, pero me dolió mucho. Claro, en aquel entonces no había, Mucha anestesia que digamos. claro, como ahora. Ujú. Bueno, me abrió y me sacó, se lo juro, era grueso, más grueso que un dedo así, y ya estaba para reventarse la apendicitis. Peritonitis. Sí. Me dijo que a tiempo me llevó papá, porque si yo seguía tomando ese alcohol con leche, me iba a morir ahí. Y bueno, y después estuve ahí como 3 días, pues el doctor Maradona le dijo, don Ruiz, puede llevarla nomás y lleve los medicamentos para que tome, esto y esto le va a dar. Pero y empezaba a caer gente de acá, de allá, de los pueblos, de los parajes más cercanos ahí, porque no había doctor, no había médico. Ujú. Y después vino llegando un doctor paraguayo de apellido Llano, doctor Llano, no sé cuánto era el nombre, Oscar, algo así. Y bueno, y se admiraba de todas las cosas que hacía el doctor Maradona. Tenía una práctica. ¿Y no se acuerda lo que le dio el doctor? ¿Qué medicamentos? Si eran yuyos curativos, si eran antibióticos. ¿No se acuerda qué le dio para...? Yo me acuerdo que había yuyos, pero el nombre no me acuerdo. Dicen que uno de los de las plantas curativas, el vinal, era Sí. muy usado por el doctor Maradona porque Sí, tiene, el vinal. es antiinflamatorio, es para la conjuntivitis, cuántas cosas, ¿no? Sí. Después estaba una que le decían que estaba para la tos, que le llamaban sombra de toro. Esa tenía unas hojas que contenía 3 espinas. Una era triángulo la punta. Una en la punta y una de cada costado, las espinas. Y esa nos daba a nosotros para que tomemos con miel de abeja. Esa abeja que sacaban ahí miel de los tallos, de los troncos de los árboles, de los quebrachos, de los agarrobos, sacaba mi papá o mis primos, sacaban los hermanos de mi mamá también, porque también iban ahí. Y esa miel, nosotros tomábamos. En la vida siempre existe la posibilidad de intentar con la medicina ancestral. Si usted ya ha visitado a los médicos de la medicina occidental y no encontró respuestas, y sufre de reuma, artrosis, ciática o cefaleas, la medicina ancestral le ofrece técnicas milenarias de curación, transmitidas de generación en generación. Lo invitamos a acercarse, realizar su consulta y conocer una mirada diferente sobre el bienestar y la sanación. Con respeto por la tradición y la experiencia, el indio Coria lo recibe para acompañarlo en su camino hacia una mejor calidad de vida. Comuníquese con el indio Coria y pida una consulta.